desconocer las Escrituras, es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar, vamos a leer Nehemías capítulo 4, versículo 1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe y sobre todo que nos dé el don de la perseverancia. No se me desanimen. Comenzamos muchos, estamos disminuyendo. Tenemos que perseverar. Recuerde que hay que leer toda la Biblia. Apenas llevamos como una cuarta parte de lo que es la lectura de la palabra de Dios. Nos falta el resto. Vamos a continuar leyendo. Digámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la perseverancia a todos. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Nehemías, capítulo 4. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asab supieron que avanzaba la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ya que casi todos los hoyos habían sido tapados, se enojaron mucho y se juntaron para atacar a Jerusalén y sembrar allí el pánico. Nosotros, entre tanto, orábamos a nuestro Dios y habíamos puesto una guardia de día y de noche para protegernos de ellos. Por eso entonces decían los judíos: hay demasiados escombros y los portadores ya no dan más. Jamás podremos reconstruir la muralla. Nuestros adversarios decían: nos dejaremos caer sobre ellos sin que lo sepan antes de que nos vean. Los mataremos e interrumpiremos la obra. Algunos judíos que vivían cerca de ellos nos vinieron a decir unas 10 veces: van a venir a atacarlos de todas partes. Ubiquen pues a todo el pueblo por familias en los huecos de la parte baja de la muralla, con sus espadas, lanzas y arcos. Como viera que tenían miedo, fueron a decir a los jefes de los funcionarios y a todo el pueblo: no tengan miedo, piensen que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había hecho fracasar su plan, volvimos todos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde ese día la mitad de mis hombres trabajaba y la otra armaba con lanzas, escudos y arcos, y corazas se mantenía detrás de los judíos que trabajaban en la muralla. Los portadores iban armados, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la lanza. Los que reconstruían llevaban su espada al cinto mientras trabajaban. Un encargado de tocar la trompeta estaba a mi lado, pues ya había dicho a los funcionarios y a todo el pueblo: la obra es más exigente y muy extensa, y estamos dispersos en la muralla, alejados unos de los otros. Por eso, apenas oigan el toque de la trompeta, vengan a juntarse con nosotros desde el lugar en donde estén, y que nuestro Dios combata por nosotros. Así trabajábamos desde que comenzaba el día hasta la aparición de las primeras estrellas, y la mitad sostenía las lanzas. Por ese entonces dije al pueblo:
Cada cual junto con sus sirvientes pasará la noche en Jerusalén. De noche harán guardia y de día estarán en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis hombres, ni los que hacían guardia nos cambiábamos de ropa y teníamos constantemente las armas en las manos. La gente del pueblo y sus mujeres se quejaron de sus hermanos los judíos. Tenemos que empeñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a cambio de trigo si queremos comer y vivir. Otros decían, tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de trigo debido a esta hambruna. Otros decían, además, para poder pagar el impuesto al rey tuvimos que pedir plata prestada, hipotecando nuestros campos y nuestras viñas. Sin embargo, somos de la misma sangre que nuestros hermanos y nuestros hijos. Valen tanto como los de ellos. Incluso tenemos que dejar en prenda a nuestros hijos y a nuestras hijas, y a menudo se aprovechan de ellas. ¿Qué más podemos hacer si nuestros campos y nuestras viñas ya pertenecen a otros? Al oír esas quejas y estas palabras me enojé mucho. Después de haber reflexionado, llamé severamente la atención a los notables y a los funcionarios. Ustedes imponen una pesada carga a sus hermanos. Entonces convoqué una gran asamblea y les dije, en la medida de nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos sin miedo a las naciones. Con el cupón Black Days de Amoblando Pullman tendrás un 19% de descuento adicional en el total. Pero ahora ustedes venden a sus hermanos o los compran. Todos estaban callados, nadie replicaba. Y añadí, lo que ha hecho no está bien. No quieren obedecer a nuestro Dios. Quieren seguir las prácticas vergonzosas de nuestros enemigos paganos. Yo mismo, mis hermanos y mis hombres, les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condenémosle la deuda. Devuélvanles inmediatamente sus campos y sus viñas, sus olivares y sus casas. Condenémosle la deuda de dinero, de trigo, de vino, de aceite que tienen con ustedes. Todos respondieron, devolveremos lo que recibimos en prenda, no exigiremos nada y haremos lo que tú dices. Entonces llamé a los sacerdotes e hice que todo el mundo jurara que iba a poner en práctica esa promesa. Luego sacudí las dobleces de mi túnica y dije, así eche Dios de su casa y de sus bienes a cualquier hombre que no cumpla estas palabras. Sea así sacudida y que quede vacío. Y toda la asamblea respondió, amén. Y alabaron a Yahvé. El pueblo, en tanto, respetó su compromiso. Desde el día en que fui nombrado gobernador del territorio de Judá, en el año 20 de Artajerjes hasta el año 32 de su reinado, es decir, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos cobrado el pan del gobernador. Los anteriores gobernadores habían esquilmado al pueblo. Le cobraban 400 piezas de plata y de pan y vino por día, y sus hombres abusaban del pueblo. Yo no hice algo parecido porque temía a Dios. Además, estuve tan absorbido por el trabajo de las fortificaciones que no compré campos y todos mis hombres estaban allí trabajando. Se sentaban en mi mesa unos 150 nobles y funcionarios, sin contar los que llegaban de las naciones extranjeras. Cada día había que prepararse un buey, 6 corderos escogidos y aves, y los 2 días se traían muchos cueros de vino. Pero a pesar de eso nunca reclamé el pan del gobernador, porque veía que esa obra era muy pesada para el pueblo. Acuérdate de mí, pues, Dios mío, no te olvides de lo que he hecho por este pueblo.
Sanballat, Tobías, el árabe, Gesem y los demás enemigos supieron que yo había reconstruido la muralla y no quedaba ni un solo hoyo. Sin embargo, no habían puesto todavía las hojas de las puertas. Entonces Sanballat y Gesem me mandaron este mensaje: ven a vernos a Kefirim, en el valle de Ono, pues tenían pensado hacerme algo malo. Les mandé unos mensajeros con esta respuesta: estoy tan ocupado en mi importante trabajo que no puedo ir, ni voy a dejar todo tirado de repente para ir a verlos. Me mandaron a decir lo mismo 4 veces y cada vez le di la misma respuesta. Pues bien, a la 5ª vez Sanballat me envió a su sirviente con una carta que decía: corre el rumor entre los extranjeros, y así me lo dijo Gasmú, que tú y los judíos están preparando para una rebelión. Por eso que reconstruiste la muralla, porque quieres ser rey. Incluso te has conseguido profetas para que te apoyen y proclamen en Jerusalén: Judá tiene ahora un rey, como seguramente el rey va a enterar de todo eso. Mejor ven para que lo discutamos. Mandé de vuelta esta respuesta: nada es cierto de lo que dices. Tú has inventado eso. Pues todos, queriendo meternos miedo, decían: se van a cansar de trabajar y la obra no se hará. Yo, en cambio, me empeñaba más todavía. Por ese entonces fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Meitabel, porque no podía venir. Me dijo: reunámoslo en el templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos las puertas del santuario, pues aquí están las que te van a matar, y te van a matar de noche. Le respondí: ¿un hombre de mi clase va a huir? ¿Uno cualquiera como yo no puede entrar en el santuario y seguir con vida? No iré. Me había dado cuenta de que no era Dios quien lo enviaba para advertirme, sino que Tobías lo había sobornado. Era para que tuviera miedo y cometiera un pecado haciendo lo que me decía. Esto había dado motivo para perder mi reputación y avergonzarme. Oh Dios mío, acuérdate de Tobías y de lo que hizo. Acuérdate también del profeta Noadías y de los demás profetas que querían meterme miedo. Se terminó la muralla el 25 del mes de Elud. Se había reconstruido en 52 días. Cuando nuestros enemigos supieron eso, todas las naciones me estaban alrededor de nosotros, tuvieron miedo y se acobardaron. Tuvieron que reconocer en eso la obra de Dios. Por ese mismo tiempo se multiplicó la correspondencia entre los nobles de Judá y Tobías, pues mucha gente de Judá estaba ligada a Tobías por el santuario que se habían hecho. Este era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Musulam, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien del Tobías delante de mí, al mismo tiempo que le contaban todas mis palabras. Y era este Tobías quien me mandaba cartas para asustarme. Cuando hube terminado la muralla, instalé ambas puertas y coloqué allí porteros. Le encargué entonces a mi hermano Hananías la administración de Jerusalén y entregué el mando de la fortaleza que Hananías, porque era un hombre de confianza que temía a Dios mucho más que los demás. Le dije: las puertas de Jerusalén serán abiertas solo cuando el sol comience a calentar, y aún cuando éste esté todavía en lo alto del cielo, se deberá cerrar las puertas y ponerles candados.
Se dispondrán turnos de guardia entre los habitantes de Jerusalén, unos permanecerán en sus puertas y otros delante de su casa. La ciudad era grande y extensa, pero la población era poca y poco numerosa, y las casas no habían sido reconstruidas aún. Por eso Dios me inspiró que reuniera a los nobles, a los funcionarios y al pueblo para hacer un censo por familia. Tomé en mi mano el libro de donde están escritos por familia los que habían vuelto primero, y allí leí lo siguiente: lista de la gente de la provincia que retorna del cautiverio, de los deportados de Nabucodonosor, rey de Babel, habían desterrado y que regresaron a Jerusalén y a Judá, cada cual a su ciudad. Todos son los que volvieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahaní, Mardoqueo, Bailsán, Misperet, Bigbai, Nehún y Baná. Cantidad de los hombres del pueblo de Israel, hijos de Pareos, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pinhat Moab. Los hijos de Pinjas Moab, es decir, los hijos de Josué y de Joab, 2818. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satú, 845. Hijos de Sakai, 760. Hijos de Buyuní, 648, hijos de Bebai, 628, hijos de Asgad, 2322, hijos de Adonicá, 667, hijos de Bigbai, 2067, hijos de Adín, 655. Hijos de Ater, es decir, Quis, 98, hijos de Jamsun, 328, hijos de Besai, 324, hijos de Jafri, 112, hijos de Gabaón, 95, hijos de Belén, Netofá, 188, hombre de Anatot, 128, hombre de Bet Asmabet, 42, hombre de Keriat Jearín, Kefirá y Beerot, 743, hombre de Ramá y Gesbea, 621, hombres de Micmas, 122, hombres de Betel y de Ai, 123, hombres del otro Nebo, 52, los hijos de otro Elam, 1254, hijos de Yarín, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721, los hijos de Sená, 3930. Sacerdotes hijos de Yedaías, es decir, la casa de Josué, 973. Hijos de Inmer, 1052. Hijos de Pesajur, 1247. Hijos de Yarim, 1017. Levitas, hijos de Josué, es decir, Camiel, hijos de Josías, 74. Cantores, hijos de Asaf, 148. Porteros, hijos de Salún, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acub, hijos de Itita, hijos de Sobai, 138. Sirvientes, hijos de Sija, hijos de hijos de Jasufra, hijos de Tabaot, hijos de Queros, hijos de Sia, hijo de Padón, hijo de Lebaná, hijo de Agabá, hijo de Salmai, hijo de Hanán,
hijo de Gidel, hijo de Ganar, hijo de Reaías, hijo de Desín, hijo de Necoa, hijo de Gazam, hijo de Usá, hijo de Pasea, hijo de Besai, hijo de Meunitas, hijo de Nefusitas, hijo de Bakbuk, hijo de Hatzcusa, hijo de Arjur, hijo de Baslit, hijo de Mequía, los de Arsa, los de Barco, los de Sisra, los de Tema, los de Nesia, los de Jaftifa, los hijos esclavos de Salomón, hijo de Sotai, hijo de Soferet, hijo de Peria, hijos de Jala, hijo de Dacrón, hijo de Gidel, hijo de Cefatías, hijo de Jastil, hijo de Porqué a Seballín, hijo de Amón, total de sirviente y esclavo de Salomón, 392. Los sobrevivientes que provenían de Telá, de Tel Jarsá, de Jerú, de Adán y de Immer, no pudieron decir si sus familias y sus clanes eran de Israel. Hijo de Delalías, hijo de Tobías, hijo de Necoda, 642. Entre los hijos de sacerdotes, hijos de Obaías, de Jacós y los Barzilai, ese hombre había adoptado el nombre de Barzilai, de Barzilai y de Galaad, con una cuyas hijas se había casado. Todos esos buscaban su lista genealógica, pero no las hallaron. Por eso fueron descartados del sacerdocio como impuros. El gobernador les prohibió que comieran alimentos sagrados hasta que un sacerdote solucionara la cuestión por el Urim y el Turim. Toda la asamblea sumaba 42.360 personas, sin contar los esclavos y los sobrevivientes, que llegaban a 7.337, según habían 245 cantores entre los hombres y mujeres. Se contaron 435 camellos y 670 burros. Algunos jefes de familia hicieron donaciones para los trabajos. El gobernador dio fondo común de 1,000 piezas de oro, 50 copas y túnicas para los sacerdotes. Para los trabajos de algunos familiares algunos jefes de familia que entregaron al fondo común 20,000 piezas de oro, 2,200 minas de plata. Las demás donaciones hechas por el resto del pueblo accedieron a 20,000 piezas de oro, 2,000 minas de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas y una parte del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. Los cantores, los porteros, los sirvientes y todos los demás israelitas se fueron a vivir en sus ciudades cuando llegó el 7º mes de los israelitas y ya estaban en sus ciudades. Volar por Aeroméxico es tan extraordinario como probar un menú finamente diseñado por un chef. Hazlo con el CDT Pibank. 10% efectivo anual a 180 días desde 100,000 pesos. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba que trajeran el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. El sacerdote Esdras se presentó la ley ante la asamblea que estaba puesta por nombre por hombres y mujeres. Todos aquellos que estaban de edad de la razón. Era el primer día del 7º mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía frente a los hombres y mujeres, niños de edad de comprender, que estaban reunidos en las plazas, delante de las puertas del agua. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. El escriba Esdras estaba
en tarima de madera construida para esta ocasión. Matitías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías, Maseías estaban cerca de él a su derecha. Pedaías, Micael, Malquías, Hasum, Hasdana, Secarías, Mesulam estaban a su izquierda. Edra dominaba a todo el mundo. Abrió el libro ante todo el pueblo y cuando abrió, todos se pusieron de pie. Entonces Esdras bendijo a Yahvé, el gran Dios, y todo el pueblo respondió con las manos en alto, amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante de Yahvé con el rostro en tierra. Josué, Baní, Serebía, Yamin, Acud, Setai, Odías, Maaseías, Quilita, Azarías, Josabat, Haná, Pelaías, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo mientras éste permanecía de pie. Esdras leyó el libro de la ley que iba traduciendo y explicando al sentido que comprendieran la lectura. En esta ocasión, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas que instruían al pueblo, le dijeron a este es un día santo para Yahvé nuestro Dios. No estés triste, no llores, pues todo el pueblo está llorando mientras oía la palabra de la ley. Le respondieron además, vayan y coman buena carne y coman buena bebida agradable, pero guarden en parte para el que nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Los levitas consolaban al pueblo diciéndole, no se oigan estos lamentos, este es un día santo, no lloren más. Y todo el pueblo se despertó para comer, beber, compartir y dar rienda suelta a sus alegrías, porque habían entendido la palabra que se les había enseñado. Al segundo día, los jefes de familia del pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto a los escribas Esdras para estudiar la ley de la palabra de la ley. En la ley que Yahvé había ordenado por boca de Moisés, encontraron esto escrito. Los hijos de Israel vivían en chozas durante la fiesta del mes séptimo. Inmediatamente se hicieron publicar y proclamar todas estas ciudades y en Jerusalén, vayan al cerro y traigan ramas de olivo, de pinos, de sicómoros, de palmeras y de otros árboles, para que hagan chozas tal como está escrito. Salió pues el pueblo y trajo ramas e hicieron chozas en las terrazas, en los patios del templo de Dios, en las plazas frente a las puertas de las aguas y en las plazas al lado de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, todos los que habían vuelto del desierto, hicieron chozas y vivieron en ellas. Desde la época de Josué, hijo de Nun, hasta entonces, no habían hecho nada igual los hijos de Israel. Era una fiesta extraordinaria. Día tras día se fue leyendo el libro de la ley de Dios, desde el primero hasta el último día. La fiesta duró 7 días y al 8º día hubo, según la ley, una asamblea solemne. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 8 del libro de Nehemías. Mañana vamos a continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a invitarlos a perseverar. No se desanimen en medio del desánimo, del cansancio, del sueño. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. La idea es empezar y terminar. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga
Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvi desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.